Bienvenidos a Lenga Podcast. Hoy tenemos unos viejos conocidos, otra vez, Adri y Lulo. Esta vez ellos nos van a comentar un poco de la experiencia que acaban de completar en el Andean Ride, una carrera de ultradistancia en Perú, en los Andes, ¿es eso? Sí, específicamente en Cusco. Cusco. Andes peruanos. Fueron 660 kilómetros. Y antes de empezar con los detalles, yo quería preguntarles números. ¿Cuánta altimetría, ascenso acumulado fuera de competencia? 15.250 y 660 kilómetros. 15.650, ok. Subieron mucho, bajaron mucho. Entonces, me imagino que tuvieron temperaturas extremas en ambos sentidos. ¿Cuál fue la más alta y cuál fue la más baja? Sí, la más alta que nos llegó a registrar fueron 38 grados y la más baja menos 2 grados. Entonces sí, de una variación de 40 grados, digamos. Tamaño poco. Los dos extremos, sí. Subidas, así, ¿cuál fue la más extensa? Porque yo estuve viendo ahí, yo los iba estoqueando en el tracker y sí vi que habían un par de sectores con ascensos muy prolongados. De hecho que la primera parte era como bastante más llevadera, que uno subía varios abras, que son los pasos de montaña, pero en la última parte uno bajaba la selva de estar en los 4.600, llegaba a los 700 y de ahí había una subida de 150 kilómetros hasta el último abra, solo que nosotros avanzamos un poco y nuestra subida fue de 80 kilómetros, que igual yo nunca había subido tanto en mi vida, porque además la carretera es sube y solo sube, nunca No tiene un descanso, una bajada, un repecho, es solo para arriba. ¿Y esas bajadas cómo estuvieron? Habían bajadas también bastante extensas. Sí, en realidad el gravel allá bastante buen estado. Lo que pasa es que sí, las bajadas eran increíblemente largas. O sea, uno, como decía Adri, podía estar sobre los 4.000 metros. Después de bajar una hora, se fijaba en el Garmin y no había llegado a los 3.000, digamos. Estaba todavía... Como que las pendientes son bajas y hay como mucha zigzag, curva así. Entonces, de verdad, usted baja y baja y uno dice, ya llegué a los 1.000 y va así, 3.850 y uno, mentira. Pero o sea, no son muy empinadas las bajadas. No, como dice Adri, es como más llevadero, pero sí extremadamente largas. O sea, uno puede bajar 2 horas. Oh, wow. ¿Y las subidas eran igual o no? ¿O sí, como esa que dice Adri, nos tomó 7 horas. 7 horas. Subiendo. ¿La de los 80 kilómetros? Sí, digamos que la pendiente máxima, así es como del 10%. Y va como entre el 4, el 6, el 7, y entonces cuando está así durísima es un 11%. Sí, que tal vez físicamente no es tan exigente, pero llega un momento donde ya mentalmente le pega a uno duro, porque sí, claro. Sobre todo si a uno lo pasa, no sé, nos pasaba un tráiler o un bus y uno lo veía, y el bus seguía y no lo dejaba, y seguía. Entonces uno llegaba y decía, pero esto, ¿de cuándo se acaba esta hora? O sea, es que no le veía fin uno. Sí, me imagino que también por la topografía que hacen las carreteras así muy curveadas para lo mismo, para no tener que tener un trepón. Yo deseaba que hubiera una pendiente así ya y llegar. Sí, pasar de 500 metros a 1.500 en 5 kilómetros. Sí, pero creo que sería demasiado peligroso bajando y la pendiente subiendo sería de extremo. ¿Sí? ¿Y todo el camino fue gravel o si había pavimento? Sí, había bastante estrecho de pavimento, no sé si se tiene el porcentaje. Creo que era como 60 pavimento, 40 gravel, que era mayor en la primera parte, lo que hizo que esa subida demoníaca fuera en asfalto y fuera muchísimo mejor, pero además el gravel de allá es como el top del gravel, o sea, no hay piedra grande, suavecito, compacto, o sea, con una llanta todo bien, o sea, no es ni parecido. No golpea tanto. O sea, aquí
el rodeo es muy agreste, digamos, Ajá. comparado No con el es, de gravel de allá. no es Y, el Giro y el Pivo. pavimento también, digamos, en algunas partes es como muy roto y malo y así, que casi que sería como un gravel, digamos. Ujú. Ya después en carretera sí es asfalto de bien normal. Ok. Bueno, ya empezando con detalles de la carrera, ¿cómo fue esa logística para llevar todo, eh, bicicletas en un avión? Porque eso siempre se las trae, ¿verdad? No es como que ya la desarmo y la echo y vámonos, ¿verdad? Siempre tiene sus cosillas, aparte de que tenían que llevar, me imagino que toda la alimentación, hidratación, la ropa porque vi unas fotos, iban bien armados para el frío con sus fuertes guantes de cocina y sí, más o menos como... Sí, bueno, algunas veces yo he viajado con la bici en caja de cartón, a donde vienen las bicis nuevas, pero en este caso un amigo me prestó una maleta especial para bicicleta. Ujú. Entonces, bueno, eso hizo que moverla, sobre todo en Cusco, donde hay mucha pendiente y toda la cosa, fuera más fácil, digamos, andar la bicicleta. Adri sí tiene una maleta para la bici. Y lo que generalmente hace uno es aprovechar el máximo peso que permiten las aerolíneas. Que, bueno, eso va a depender de una y otra, pero generalmente son 50 libras, o sea, 23 kilos. Ujú. Entonces es el peso de la maleta, más el peso de la bici, más lo que aguante. aproveche para llenarla con todo lo que pueda, Ujú. hasta llegar a esos 23 kilos. Entonces ahí mete unos zapatos, comida y otras cosas, hasta llegar a ese peso máximo. Y tratando de llevar en la maleta que va arriba, de ropa básicamente. Ujú. Ujú. Perdieron un vuelo, ¿verdad? Perdimos un vuelo. Sí, porque el vuelo, o sea, hacíamos escala en Lima y resulta que como en Lima entrábamos al país, o sea, a Perú, ahí teníamos que hacer el tema de migración, aduanas y todo, entonces es como había que llegar, recoger la maleta de la bici, hacer todo el proceso de migración, no sé qué, y hacer la escala. Y ellos están prácticamente estrenando aeropuerto. Es un aeropuerto grandísimo que todavía no está listo y Es la un pura desmadre. verdad hay un desastre total. Ujú. Entonces, no había una diferencia entre los que teníamos escala, entonces era una fila y al final sí, pues no logramos llegar a tiempo para poder que la bicicleta se fuera. Si hubiéramos Ujú. sido solo nosotros, sí llegamos, Ujú. pero como tiene que ser con suficiente tiempo, entonces de ahí no nos tocó esperar en el aeropuerto, creo que hasta las 6 de la mañana, el Sí, siguiente vuelo. como Entonces, 5 o 6 digamos horas estuvimos ahí. que ahí empezó el modo ultra de dormir ahí en una banca. La previa, pues. Y la carrera salió, ¿qué día? La carrera salió el 24 de junio, el de junio, martes, martes. que coincide con el Inti Raymi, que es la celebración al dios Sol, que es el inicio del invierno en Cusco, en Perú. Ok. Salí a las 4 de la mañana de la Plaza de Armas, que es como la plaza principal de Cusco. Bastante frío estaba, por cierto. 4 de la mañana. Y Sí, ahí sí. de una vez empieza a trepar. Empieza a subir, de hecho, para nosotros ese momento fue donde registramos la temperatura más baja. Que Ahí, fueron- perdón, ahí estaba, ¿a qué altimetría? Ahí ya Cusco es alto, ya Cusco está a 3.450 metros. De hecho, que Y parte es de súper frío ya Ujú. Cusco, o sea, parte de la logística, como usted mencionaba, fue que intentamos irnos unos 3 días antes del inicio de la Ajá. carrera para tratar de aclimatarse, que es lo que se recomienda. Ajá. El primer día no hacer actividad física intensa, sino de caminar ahí, de que el cuerpo se adapte Ujú. a esa altura, porque realmente sí se siente. Ujú. Digamos, si uno anda caminando normal, todo bien, pero ya usted intenta ir un toquecito más rápido Ujú. y ni se diga en la bicicleta, ¿verdad? Ujú. Ya como que el cuerpo le dice, bueno, papito, no, Sí, aquí la las cosas son cuello. diferentes. Sí, Sí. sí. O sea, 3.400 es prácticamente empezar a cletear en el Irazú.
Exacto, ya en en el puro rótulo, digamos. Ajá, Bueno, ajá. cuando nosotros habíamos subido, el Irazú nos marcó 3.200. Ajá, bueno, sí, de imagínate. hecho, el Cerro de la Muerte, el punto más alto, donde uno puede andar en bicicleta, que ahorita se me va el nombre, pero o sea, es el puro pico, Ujú. está a esa altura. 3.400. 3.400, sí. Y yo creo que a partir de los 3.500 es cuando realmente uno empieza a Siente sentirlo más. más, digamos, a Sí. partir de ahí es... Sí, yo tuve la oportunidad de que era 3.000 y resto, creo que eran como 3.200. No jodas, o sea, 2 pedalazos y usted está con el corazón aquí en la garganta, ¿verdad? Como que uno se agita más Sí, sí, sí. y usted siente como que uno fuera y en Ajá. realidad va ahí como Sí, 3 sí, por sí. hora. Obviamente falta mucho el aire por la falta de oxígeno, pero sí, sí, es interesante. Y de ahí, o sea, empezaron a 3.400 y ya empieza el asunto y llegaron, lo más alto que llegaron fue 4.600. Bueno, 4.600. 4.600. Pero 4.560. ese no, ¿fue en esa primera subida o fue en la segunda subida larga? Fue el segundo día que llegamos a esos 4.600. Es que uno subía, que se les llama abra, eran grandes 5 abras, habían otros inclusive en el recorrido que son los pasos de montaña, entonces son como esos picos que eran como los puertos de montaña. Ah, ok. Entonces el primer día hicimos 2, el segundo día hicimos otros 2 y el último día hicimos 1. 5 en total. ¿Cuánta gente participó? En total, había más inscritos, pero que hubiésemos salido 25 personas. ¿Sí? Y 25. de esos terminamos, creo que 15, ¿verdad? Sí, hubo como 10 retirados. Wow. Bueno, entonces salen de Cusco y empiezan a subir. Falta aire, frío. Falta aire. Vamos a ver, subiendo yo creo que no hay tanto problema con el frío, porque como uno va haciendo esfuerzo, Ajá. más bien le va dando calor. Ajá. De hecho, Adri, un momento ahí por Sacsayhuamán paró y a quitarse ropa porque ya era mucho el calor. Porque nosotros salimos de donde nos estábamos quedando a las 3 y resto de la mañana, 3:30, y estaba muy frío. Entonces íbamos con muchísimas capas, muy caliente, gorrito debajo del casco, no sé qué. Entonces usted empieza a subir ya a la media hora de yo no va sudando, yo ya no aguantaba, me iba cocinando, entonces no paré a quitarme como 3 capas, digamos, porque además que la de plumas y todo, o sea, es mucho, dábamos calentadores de brazos, de piernas, cubre zapatos, o sea, era como estar en el Ártico. Iban bien preparados. Y sí, subiendo, digamos, a pesar de que la temperatura estaba muy fría, uno empieza a generar calor. Cuando, digamos, si uno sube y después de eso le toca bajar, ahí sí. Entonces ya un amigo que iba con nosotros, él es inglés y entonces está acostumbrado un poco más como a los fríos y tenían sus tips. Entonces nos había recomendado que antes de coronar, donde uno todavía va caliente, parara, se pusiera las capas, usted sigue subiendo, ¿verdad? Muy cubierto, va generando calor, va sudando como un mono, pero usted ya va caliente y cuando empieza a descender empieza a perder calor, pero digamos le aguanta un toquecito más, a diferencia de que si uno llegara arriba y ahí parara para ponerse la ropa, entonces ya se enfrió y ya empieza a bajar sin el calor corporal, entonces no sirvió. Claro, una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿verdad? Con el calor del momento, obviamente, la carrera recién salida, todavía el grupo va compacto, digamos. Compacto, se puede decir. Llegamos a Labra, Corao, que era como la parte de arriba de la primera subida, y empezamos a bajar hacia Corao. Y no nos pusimos la ropa, como dice Adri, la ropa que nos habíamos quitado. Y claro, ahí fue cuando ya sentimos el frío. Sobre todo, bueno, en mi caso fueron las manos. O sea, yo las manos las llevaba congeladas. A pesar de que llevaba 2 guantes completos en ese momento en cada mano.
igual se me empezaron a congelar bastante las manos. Sí, pero la ventaja era que ahí llegábamos a Pisa, que era relativamente plano, y amanecía. Sí, pero Adri llegó a Corao y sí tenía bastante frío. Ahí sí tuvo que parar de nuevo y ponerse una jacket porque estaba temblando mucho. De hecho, entonces sí, y claro, en ese momento fue cuando yo me fijé en el Garmin y yo dije, es que estamos a menos 2 grados, claro, con razón lo vamos sintiendo tanto. Ah, ya me acordé de esa parte que yo temblaba, sí, estaba demasiado frío, ya me acordé. Y ya en las otras bajadas no les pasó lo mismo, ya aprendieron De uno de los tips, creo yo, que habíamos visto en otras carreras, de que a veces las cosas más sencillas y más baratas son las que mejor funcionan, fue que la noche anterior hayamos comprado guantes para lavar platos. Uh-huh. Entonces, sobre los guantes supuestamente térmicos que llevábamos, porque al final no eran tan térmicos, nos pusimos estos guantes, los compramos obviamente una talla más grande de la normal, y esto sí, es cortaviento y es impermeable. Claro. Entonces... Y eso, después de mucho rato, también era calor ahí adentro. Exacto, sí. Entonces ya la sensación en las manos pues mejoró considerablemente y ahí sí nos las poníamos. Y sobre todo para cuando llovía. Pero además con el tema del frío es que curiosamente a las 6 de la mañana es el punto donde la temperatura es más baja, uh-huh. Que para uno ya a las 6 de la mañana es como tarde, aquí casi que ya a las 6 hace calor. Entonces... Solo prácticamente ese primer día nosotros a las 6 de la mañana, bueno, no, el segundo también estábamos pedaleando, pero digamos si no, a veces estábamos desayunando si habíamos parado y así, y yo creo que hasta ese, digamos los 2 primeros días y ese día saliendo fue que sí nos agarró como esa hora que es la más baja temperatura. Eso fue en el primer Abra. La experiencia congelante. La experiencia congelante, sí. Sí, el Corao, digamos, era un Abra, en el Racebook no aparecía como tal, porque ese, digamos, no tenía tanta altura. El que sí coronábamos, que salía en el Abra, era el Layo, digamos, que estaba a 4.300, creo ese, 4.200, pero ya ahí era de día, ya ahí nos habíamos quitado capas. Sí, es que para mí una de las cosas que para nosotros hacía diferente esta carrera era precisamente los cambios de temperatura, uh-huh. que nunca habíamos estado en una carrera donde hubiera tantísima variación térmica, digamos, a lo largo del día. Como lo decía Adri ahora, entre las 5 y las 7 de la mañana ahí es súper frío, es cuando la temperatura baja más, curiosamente, pero... Ya a la 1 o 2 de la tarde eso puede llegar fácilmente 24, 25 grados. Allá arriba, incluso. Pero ya en la tarde, 6 de la tarde, ya de nuevo va para abajo. Incluso nos comentaban ellos, nosotros no lo llegamos a ver, pero que igual de un pronto a otro puede cambiar. Uh-huh. A donde sí lo sentimos fue pasar de sombra a sol, digamos. A veces ajá. En el sol va uno a 25 grados, pero va por un paso de montaña donde la montaña hace sombra a la calle y se congela de nuevo. Entonces es muy, muy curioso esa variación térmica que aquí uno no la siente tanto, ¿verdad? O sea, aquí es muchísimo más uniforme. ¿Y fue más el tiempo en carrera que pasaron no pasaron, sino que estuvieron a temperaturas más frías, o fue más el tiempo en temperaturas más calientes? ¿O estuvo parejo? Vamos a ver, diría... Es que en el día, o sea, eso cambiaba, era tan loco que digamos que usted estaba a menos, luego estaba más, luego bajaba. Y es que, digamos, la primera parte, nosotros subimos hasta como los primeros 200 y resto de kilómetros, íbamos ganando, íbamos subiendo sus Abras. Entonces obviamente en los Abras sobre los 4.000 el clima varía así de un segundo para otro, tanto así que en el último nos llovió granizo y nieve, pero digamos en los primeros que hicimos, el primer día
El Layo, por ejemplo, no estaba, digamos que soleado, pero pasando esos 200 y resto de kilómetros, cuando bajamos a la selva sí era caliente, que estábamos sobre los 700, entonces Sí. ahí sí fueron las temperaturas estas de 38, entonces sobre ese lapso sí fue más caliente. Cuando empezábamos a subir, y además de que este año llovió muchísimo, se supone que es atípico, aunque es el invierno, en el invierno de ellos no llueve, llueve en lo que les llaman verano, y a nosotros nos llovió todos los días, ¿verdad? Que para mí fue una de las cosas que previmos bien, digamos, tal vez llevamos un poco más peso del necesario, si se quiere, pero No sufrieron frío. no, bueno, por lo menos yo no tuve mucho No tanto, frío, pues. no tanto, sí, tal vez ahora más adelante contamos a dónde sí tuvimos, pero llevamos ropa para frío, digamos, llevamos base layer térmicos. Ajá. Y sobre todo llevamos ropa para lluvia, que eso fue una salvada, sobre todo la segunda noche, que básicamente pedaleamos 4 o 5 horas bajo la lluvia. Sí. ¿Para arriba o para abajo? Para Ambos. abajo, pero estábamos en ese momento a los 3000, entonces estábamos bastante frío. Por eso hago la pregunta, porque es muy distinto cletear, subir con lluvia y frío, que es bajar con lluvia. Lo que con frío. pasa es que íbamos hacia la selva, entonces, digamos, en la primera parte donde uno subía a los Abra, ahí es muy loco porque, digamos, los paisajes son como unas montañas que no tienen árboles, parecen, yo les digo, Super panita. O sea, se ve como un zacatito verde, lo más lindo, y está lleno como de llamas y así. Y entonces pega mucho viento porque lo único que hay son las montañas y lagunas y picos de nevados. Pero cuando ya íbamos de esos 3000 hacia los 700, empezamos a meternos, que de hecho ellos le llaman la selva, es parte como del Amazonas, no sé, le decían selva amazónica, y ya empieza a ser muy tupido y uno va bordeando un río que usted ve ahí abajo, y claro, usted va a los 3000 y dice, en 3 días probablemente llego a los 700, porque lo que uno va bajando, o sea, no era que usted no pedaleaba, o sea, la pendiente era tal que había que pedalear, digamos, era muy baja. Entonces, ya ahí era más tupido, de hecho que si pasamos, no sé, sin exagerar, 90 pasos de ríos fue poco, o sea, eran muchísimos, y llovía, y sí, esos ríos no tienen puente, entonces, digamos, yo le decía a Lolo, desarrollé una habilidad que no creía tener, o sea, por la necesidad de no mojarme los pies, porque si usted se mojaba los pies, chao, porque además, digamos, ese día lo estábamos haciendo de noche, nosotros a donde llegamos es a Quebrada Honda, que ya ahí sí era la selva, y lo hicimos todo de noche, entonces ahí llegamos a medianoche a buscar dónde quedarnos, y si hubiéramos llegado con los pies y los zapatos mojados, salir así al día siguiente a 1 grado o 8, los que fuera, digamos, ya los zapatos no se hubieran secado. Entonces, y como lo hacíamos de noche, entonces Lulo pasaba, me marcaba más o menos por dónde ir y yo iba ahí. Sí, yo lo que le decía a Adri, no hay posibilidad de equivocarse, no hay posibilidad porque no era mojarse el pie, o sea, era pifiarla y caer ahí acostado en el río y mojarse. Pero eran quebradillas, no eran ríos así muy profundos. No, eran quebradillas. Eran quebradillas, sí, lo que pasa es que algunas sí tenían piedras, entonces claro, si uno pegaba una de esas piedras se podía caer. Sí, esas piedras probablemente estaban llenas de moho también, entonces resbalaban y todo el asunto. El plan ese día era bajar desde los 3000, en un pueblo donde comimos que se llama Lares, a Quebrada Honda, como decía Adri, que estaba como a los 2000, una cosa así. No, mucho más abajo, Quebrada Honda ya estaba como a 1000. Entonces, claro, sabíamos que íbamos a dormir a una mucho menor altura, donde uno descansa más y todo, y está más acostumbrado a dormir a esa elevación, ¿verdad? Sí, ahí ya se sudaba, porque el día antes no. Claro. Ahora que menciona lo de dormir, ¿cómo les fue con eso? ¿Lograron dormir en algún hotel o cabina o algo, o tuvieron que ir a colocarse en el caño?
No, esta vez sí logramos, digamos, dormir en hospedajes ahí. Hospedajes, sí. Habían pueblitos pequeños donde llegábamos y la gran mayoría tenían la gran ventaja que tenían un rótulo con el número de teléfono y decía atención 24 horas o llame a este número. Y sí, como decía Adri ahora, a veces, no sé, llegábamos a la medianoche, 9 de la noche o la hora que fuera y llamábamos. Y sí nos atendieron en los lugares que llegamos. Claro, y eso ayuda, ay, perdón. No, que más bien yo siento que en este caso, digamos, como el clima era tan extremo, o era lluvia, o era muy frío, o amanecía exageradamente frío, nosotros teníamos la necesidad de parar en un lugar. Ujú. Entonces podíamos avanzar hasta donde sabíamos que íbamos a encontrar un lugar, a diferencia, por ejemplo, en otros eventos que usted sigue y si le da sueño, duerme en el caño, en el parque o descansa ahí un Ujú. rato. Ahí sabíamos que no podíamos hacer eso porque o llovía o estábamos bajo cero, entonces... Y aparte que no conocía. Exacto. Bueno, pero digamos en México tampoco, pero uno sí podía porque el clima se lo Sí, permitía. sí. Entonces aquí nosotros estábamos obligados a llegar a un lugar, por ejemplo, ese día que llegamos ahí a Quebrada Honda, era medianoche, y dijimos, bueno, quedémonos aquí, podíamos seguir andando un rato más, pero el siguiente pueblo donde podíamos conseguir algo estaba bastante lejos, Ujú. entonces era quédese aquí en vez de Sí, aprovechar, sí, entonces sí. uno estaba como un poco obligado. Y retomando eso que dice Adri, el primer día, la idea era continuar la primera noche, digamos, no dormir. Ujú. Pero justo llegamos a un pueblo que se llama Bombón. Íbamos con una muchacha de Chile. Claro, ella tras de eso es del sur, digamos, de la parte de la Patagonia. Y nos dice, chicos, esta niebla no pinta nada bien. Ujú. Y yo pensando, pero ¿qué tiene? Es neblina, nada más. Ahorita se quita. Pero claro, ya cuando ella nos dijo, es que aquí donde estamos hay árboles, pero cuando lleguemos a Laura, que es esos pasos de montaña que mencionaba Adri, Ujú. ahí no hay árboles, porque básicamente lo que hay es páramo, digamos, Ujú. es vegetación, si la hay es bajísima o no hay del todo, entonces ahí la niebla se va a esparcir. Dice, el problema no va a ser llegar arriba, el problema va a ser bajar, Ujú. que no vamos a poder bajar porque no vamos a ver nada. Y claro, nosotros no habíamos tomado en cuenta eso, y sobre todo la temperatura que íbamos Ujú. a tener en la parte superior y el hecho de no poder bajar, nos hubiéramos congelado. Ujú. Y Las bajadas son iguales. las bajadas son muy serpenteantes, digamos, por Ujú. decirlo así. Y claro, por dicha le hicimos caso a Fari, porque como a la hora de quedarnos ahí, empezó a llover. Ah, bueno, y por cierto, ahí no era un hotel ni nada, fue algo curioso, porque llegamos como a una pulpería, por decirlo así, era un pueblito de 5 o 6 casas, y había una pulpería, eran que como las 10 de la noche. No, eran como las 9, lo que pasa es que estuvimos de 9 a 10 afuera del lugar porque era como una pulpería o en un market ahí, entonces había como parecía un timbre, un apagador, y le digo yo a Fari, eso es un timbre, y donde ella lo hizo encendía la luz de afuera, entonces ella encendía y apagaba para ver si alguien salía porque escuchábamos a alguien adentro, peseño, no nos puede dar hospedaje, porque... Ujú. Y no, pues la señora no oyó, pero no salió de ahí, seguro no, Pero estaba en el baño. no era normal, ¿verdad? Y en eso vemos que alguien sale de unas graditas y era uno de los corredores, de hecho un compa que iba con nosotros en distancia de 300, y él iba a ir a orinar ahí afuera y nos dice, de ahí, ¿qué andan haciendo aquí? Entonces gracias a él la señora sale porque Ya. él igual había pasado diciéndole no me da hospedaje, y entonces casualmente había otro cuarto que la señora tenía con 2 camas y ahí pues pudimos dormir y nos salvó. Ese día nosotros queríamos llegar al PC1, que era el kilómetro 192,
Y ahí donde nosotros estábamos nos tocaba subir una hora, que eran más o menos 10 kilómetros, y bajar. Pero eso fue lo que no pudimos hacer, digamos, como que por la lluvia. Sí, entonces llegamos hasta el 169 ese día. Ujú. O sea, no nos dio, o sea, no nos quisimos jugar el chance de pasar el Abra con lo que nos había recomendado esta muchacha. Chilena. Sí, sí. Y nos salvamos porque a mí me parece que esa bajada no solo era la de más lastre suelto que estaban haciendo en la calle, sino la más empinada, o sea, Sí, era sí. la más... Sí, las sí, la otras eran bajada como más- que la estaban trabajando ahí, unas vagonetas, y sí, eran 10 kilómetros de bajada. Entonces, si nos hubiera llovido y la temperatura bastante baja. ¿Cuántos puestos de control habían? 2. Dos nada más. Sí, nada más 2. Al 195 y el otro. Al 192, Dos. y al... Bueno, 192. Y al no me acuerdo, pero es que yo Como intenté el abrir... 400 algo. Pero no. Como 400, ok. Ahorita le decimos. Ok, bueno, llegan al PC1, bueno, se quedaron esa noche durmiendo ahí donde la señora que no les quiso abrir. Y sí descansaron, ¿qué durmieron? 5, 6, 7 horas. Bastante en realidad, porque digamos, ya como a las 10 nos abrió y habíamos puesto el despertador a las 4 de la mañana para salir, porque es que el tema es ese, o sea, que es que la temperatura a usted, digamos, jode. lo limita. Ujú. Y de allá a esa hora estaba lloviendo con ganas, entonces nos quedamos una hora más ahí bajo las cobijas y ya nos empezamos a alistar y fuimos saliendo como a las 6 de la mañana. Sí, sí, como las Ajá. antitos de las 6 salimos. Y de ahí les tocaba subir el último, no, otro Aura. Sí, otro Abra. Abra. Ajá, Abra. otro Abra, ese era el Parabamba. Ajá. Y de ahí ya llegamos al PC, entonces ahí ya era de día y logramos desayunar. Esa era otra cosa que nosotros hacíamos más o menos 2 comidas al día cuando lográbamos conseguir desayuno, que al inicio nos costó un montón, era todo un tema porque ellos desayunan como un casado, arroz, como pollo en salsa y picadillo. Y bueno, yo soy vegetariana, entonces era como todo un mundo conseguir comida que no fuera ese pollo, porque eso es el desayuno. En todo lugar usted dice, hay desayuno, sí, es pollo. Entonces, luego como que ya entendí que uno podía pedir arroz con huevo, pero bueno, para ellos no era como tan normal. ¿Por qué arroz con huevo? Bueno, toda la cosa. Yo me salvaba que andaba llevando la proteína de gorilas, entonces con eso como que me salvaba un poco. Pero bueno, llegamos a ese pueblo y logramos comer. Lulo sí comió. Sí, yo de hecho comí doble ahí, porque aproveché y comí tal arroz con pollo, que era lo que había para O sea, desayunar. arroz Sí, ellos dijeron arroz con pollo, pero en realidad ya cuando me lo trajeron era arroz y como un pollo en salsa, digamos. Ok. Y además también comí arroz, huevo y plátano maduro, que fue lo que Adri pidió que le que se hicieran. llama arroz a la cubana, entonces yo pedía que si me podían hacer arroz a la cubana y era este tema. Entonces ahí logramos recargar y ese día íbamos a subir dos abras, que una vez nosotros subiendo esos 2 abras ya comenzaba el descenso, digamos, hacia Quebrada Honda y hacia la selva, que era lo que queríamos, digamos, lograr salir de ahí. Y esa parte del recorrido fue como súper linda y además la hicimos solos, o sea, íbamos ahí de camino y Lulo se da cuenta que perdió un foco. Él no me avisa porque yo iba adelante, o sea, Lulo se devuelve y yo nunca más lo volví a ver, como por 2 horas, yo creo. Entonces yo subí todo, bajé y digamos como que nunca lo hemos hablado, pero es como un acuerdo que se da porque sí. Yo nada más sigo, yo nunca paro, yo por lo general tampoco nunca espero a Lulo, porque casi nunca pasa, pero digamos yo nada más sigo y yo sé que en algún momento pues Lulo me va a volver a alcanzar o encontrar. Sí, a mí yo iba pensando mucho porque era muy raro
que yo coronara y como son esos zigzag, digamos, usted cuando está en un borde veía 15 líneas abajo y yo no lo veía, yo decía, Lulo, de ahí algo le pasó, yo nada más decía, espero que esté bien porque tampoco teníamos cómo comunicarnos y bueno, después me di cuenta que había sido, digamos, como que el foco, pero entonces esa subida fue súper linda, pero sí, o sea, le hicimos cada quien. Sí, claro, yo voy subiendo y me doy cuenta que yo ando 2 focos, que me hace falta uno. Y yo, no, me tengo que volver. Yo había estado tomando unas fotos y yo en ese momento recordaba que yo lo había visto, el foco. Entonces me parecía extraño que ya no estuviera. Entonces yo dije, no, seguro está donde yo estuve tomando las fotos. Claro, lo que no tomé en cuenta es que me tuve que volver como 5 o 6 kilómetros, algo así. Entonces, claro, para abajo todo bien. Bueno, igual yo iba revisando en la calle a ver si lo veía y nada. Justo tuve la suerte que en el lugar donde yo había estado tomando las fotos, ahí estaba en el piso. Entonces, claro, yo me devuelvo persiguiendo, según yo, a Adri. Al principio todo bien, en el primer abra. No sé si recuerdas el nombre del primer abra que subimos. Ese es el Amparaes. El Amparaes, que de hecho es el más alto de todos, esos 4.600. Ahí yo iba súper fuerte, súper bien, todo bien. Pero en el abra que sigue, que es este abra Lares, ahí sí ya la altura como que me recordó que ahí las cosas son a diferente precio, digamos. Sí, y claro, por eso es que nunca pude alcanzar a Adri, porque ya ahí iba como a 155 pulsaciones más o menos, pero me iba ahogando, o sea, ya de ahí no, era difícil pasar de esas pulsaciones. Entonces, ya estaba como a 4.200, Aquí 4.300. lo tengo, el Amparaes estaba a 4.568 y el Ares a 4.461, pero estaban bastante cerca, ese en 216 y el otro en 230, entonces digamos como que muy seguido, y de hecho yo subí el primero, ya bajé, empecé a subir el segundo, ya Lulo apareció y mientras él se estaba poniendo el suéter o quitando, yo no sé, yo seguí y fue esa sensación que Lulo dice que yo logré subir y hasta lo grabé y lo esperé porque Lulo no me alcanzó y yo, ¿qué le pasó? Y eso fue antes, o sea, ¿cuántos abras eran antes de empezar a bajar hacia la selva? Ahí ya llevábamos esos 4 importantes, ahí estábamos en el kilómetro 230, llegamos a Lares, que es que ahí fue como una bajada enorme, nos empezó a garuar, entonces nosotros cuando ya sentíamos así un poquito, lo que hicimos, yo le dije a Lulo, ahí hay una casa, metámonos, bueno, como un techo, y nos empezamos a poner la ropa porque el tema digamos que eso también era bastante nuevo para nosotros, de estarse vistiendo y desvistiendo, era todo un protocolo, o sea, se dura un montón, ponerse el pantalón de la lluvia, la jacket, los guantes, los cubrezapatos, digamos, ponérselo no es tanto, el tema es que porque uno al ponérselos, usted los bolsos se le vacían. Cuando usted se quita todo eso es ¿a dónde meto esto? Porque claro, ya todo va desacomodado, ya a uno no le cabe nada y entonces, pero bueno, por dicha no lo pusimos y así llegamos como a Lares. Ese día comimos y fue cuando decidimos seguir bajando de los 3.000 como a los 2.000 por lo menos. Sí, ahí básicamente fue un descenso de los 4.600, que fue el abra más alto de ese día, a Lares, que estaba a 3.000. Que fue a donde comimos. Y por ahí, exactamente. Ya ahí habíamos subido, digamos, y era lo que nosotros queríamos hacer. Exacto, por ahí más o menos estaban esos 3.000. Y en ese momento tomamos la decisión, eran por ahí las 6:30 de la tarde. No vamos a dormir aquí, vamos a avanzar todo lo que podamos, aún así esté lloviendo, para dormir más abajo. Más calientitos. Más caliente y aparte que nos sentíamos bien, digamos. Entonces, sí, esa parte que ellos llamaban la ceja de selva, la sentimos, la vivimos, pero no la vimos. Realmente íbamos siempre de noche, digamos. Ok. Y entonces, ese fue ese montón de ríos que dice Adri que cruzamos.
Eso era, perdón, eso era esa parte planita. Esa parte plana, que eran básicamente 80, 90 kilómetros, oíamos un río muy fuerte al lado de nosotros, pero nunca lo llegábamos a ver. Y era este montón de cruces, de quebradas, que dice Adri, donde no podíamos cometer error por el tema de la temperatura, ¿verdad? No meter el pie ahí en una de esas quebradas. Pero esa parte también fue muy rica, digamos, porque sí, se suponía que ahí sí era más caliente, pero de noche íbamos bajando, o sea, yo no lo sentí como tanto, además de que llovía mucho, y ese día de noche avanzamos 80 kilómetros, entonces fue bastante, y yo siento que los hicimos bastante rápido, ¿verdad? Porque también uno en el día pues a veces para y uno dice qué montaña más linda y la foto y vio el nevado y la llama y no sé qué, cambia ahí en la noche de ahí no se ve nada, o sea, es como siga. Rinde más, digamos. Y entre comillas, porque tampoco no va tan rápido porque no se ve mucho, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, cierto. Esa selva termina por ahí como el kilómetro 430, ¿cierto? Según lo que estoy viendo aquí en el foro. Sí. Bueno, le formulo la pregunta. Para que vean. Este pico empieza ¿a dónde? ¿Cuál pico? Kilómetro? El final. O sea, el último. Es el último. La Abra Málaga. Sí, ese Abra Málaga. Eso se ve, perdón por el francés, satánico. Se ve y es realmente... Sí, digamos, ahí el tema es que si usted se devuelve un toquecito para atrás, esa es la subida que son 150 kilómetros desde el punto más bajo, que se está al 700, a llegar al 4300. Lo que pasa es que al inicio empieza siendo, digamos que muy gradual, porque uno bajó, o sea, más bajo de 700 fue el punto que llegamos a estar. Solo que nosotros, digamos, quedamos como en el segundo día, donde llegamos ahí a medianoche, Quebrada Honda, amanece, ese día igual salimos, nos agarra, no sé, tardísimo, salimos como a las 8 de la mañana, y ese día nosotros seguimos, en teoría, bajando, digamos, o perdiendo desnivel, cada vez se hacía más caliente, y llegamos hasta, bueno, otro poblado muy grande, que es Quillabamba, y ahí en Quillabamba, en teoría, uno ya va ganando, pero ya está más alto. Ahí en Quillabamba. Aprovechamos para... Estamos hablando del 430, que es el que usted dice. Y ahí inclusive nosotros queríamos seguir, porque todavía era temprano, y estábamos haciendo como la comida del día. Bueno, fue donde le escribimos, eran como las 4, una cosa así. Sí, se fue como el poblado básicamente más grande de toda la ruta, digamos, más desarrollado. Entonces ahí sí aprovechamos y comimos en un lugar ya pasta. Comimos doble prácticamente. Chocolate, queques, helado, uno para cada uno, o sea, sí, fue como volver a llenar el tanque así de carbos, lo más. O sea, ahí ya pedir arroz con huevo ya no era raro, digamos, ya uno lo entendía. 4 y cuando ya decidimos salir, empieza a llover de nuevo, entonces bueno, habíamos salido del restaurante, uno se viste en la acera y toda la cosa. Y decidimos seguir porque nosotros queríamos avanzar. Realmente nos gusta pedalear de noche. Y otro tema es que Cusco es súper seguro. O sea, nunca sentimos ningún peligro. O sea, el mayor peligro es que en la ciudad, sí, los carros manejan como locos. Pero por ahí, digamos, nada más. Nosotros íbamos con luces y toda la cosa, además de que es obligatorio. Y decidimos avanzar de noche, pero logramos llegar, digamos que por eso yo le decía, estábamos limitados a los lugares. El último lugar donde podíamos llegar se llamaba Huiro. Más adelante estaba el segundo puesto de control, que ahí era donde queríamos llegar, que estaba, no sé, a 10 kilómetros de donde nos quedamos, pero ya no había espacio. Entonces se hace un chat de todos los participantes, y una chica ahí había escrito, no hay campo aquí. Entonces,
habíamos parado en una pulpería, le preguntamos al señor y nos dijo, en el siguiente pueblo hay hospedaje, se quedan donde no sé quién. Y de hecho, justo ahí es un pueblito donde llegan todas las excursiones que van para Machu Picchu. Entonces es una terminal de buses grande y hay como muchos hospedajes. Son como de paso, son hospedajes muy sencillos, pero nos sirvió para dormir ahí porque aunque queríamos avanzar, en el siguiente pueblo ya no había dónde. Sí, ahí se está a 50 kilómetros de Machu Picchu, de hecho. Yo vi los rótulos, está uno súper cerca. Aprovechamos, digamos, para pasar la noche bien y como usted dice, es como la base de esa cuesta ahí satánica que se veía al final de la altimetría. Cuando llegamos recuerdo que un señor nos dijo, si ustedes salen mañana a las 5 de aquí, a las 4. A las 5 llegan al mediodía al Abra Málaga. Y yo dije, ay, ¿cómo vamos a tardar 7 horas subiendo? Y de hecho salimos a las 4 y llegamos a las 11. Entonces cuando llegamos arriba yo dije, qué cálculo el de este señor, ya como lo tenía medido, digamos. Sí. Sí. Y psicológicamente ya ustedes habían estudiado esa... O sea, sabíamos que esa era la subida, pero no nos imaginamos, digamos, al menos en mi caso, que yo ahí me salieron todos los demonios habidos y por haber, ahí pagué todas las que le he hecho a Lulo y más, que iba a ser tan duro. Yo sí lo tenía claro, digamos, cuando yo vi la altimetría yo dije, Adri, este es el punto clave de la carrera. Sí, pero digamos, a nosotros no nos cuesta subir, entonces yo era como, sí, pero o sea, yo nunca me imaginé, porque hicimos la comparación, digamos, como con el Alto de Letras, que fuera una subida tan larga, donde usted nunca dejara de pedalear. Es que ese es el tema. Que Letras, ¿cuánto es? No tenemos los datos exactos. Lo que sí le puedo decir con esta, pero es que sí, más o menos en cuestión de 68 kilómetros acumulamos casi 3.000 metros de ascenso acumulado. 68, Marzo, hicimos 80 kilómetros. Desde Huiro hasta la Abra Málaga hicimos 78. En mi Strava está. 131 kilómetros, dice. ¿Y cuánto acumula? Sí, ahí habría que... Alto de Letras son 80 kilómetros con una pendiente 3.9 y máxima de 11. Conocido como los puertos más largos del mundo. Esa por mucho le gana, digamos, porque la gente que empieza desde los 700 son 150 y nosotros de Huiro fueron 78, no 68, 78 kilómetros, y de ahí llegamos a esto de los 4.300. Entonces, para mí, esa fue la parte más dura. Digamos, antes el frío era soportable, la lluvia se disfrutaba, los paisajes, todo bien, pero eran muy diferentes. En esta sección era como subir el Braulio Carrillo, ese era como el tipo de bosque, ya había cambiado muchísimo a lo que íbamos antes, ya ahí no habían llamas, por ejemplo, había mucha neblina, la mayor parte del camino nos llovió y era un camino, si bien los otros eran desolados, este era diferente, yo no sé, era como un camino triste, o sea, yo no sé. Claro, porque hay que tomar en cuenta que nosotros en Huiro estábamos a 1.000, ¿verdad? Y íbamos a subir a 4.330, o sea... Obviamente la vegetación iba a ir cambiando conforme fuéramos subiendo hasta llegar al páramo e incluso en la parte superior del Abra ahí no hay vegetación. Entonces, claro, retomando un poco esto, yo me sentía bastante bien subiendo. Yo iba ahí tomando las fotos, videos y toda la cosa. Como siempre lo iba kilómetros delante, o sea, yo igual ahí también subí sola. Estoy yo en una curva esperando que venga Adri. Y cuando la veo, claro, yo me asusté porque la vi llorando, pero... O sea, fue mi primera vez en bici llorando, lo acepto. O sea, no era que le salió una lagrimita, es que Adri... Llanto tendido. A moco tendido y me dijo, no puedo más. Pero no paré, digamos, o sea, yo sabía que había que seguir, yo, Lulo, paren que yo, o sea, ya seguí. Bueno, de las cosas
de las cosas que no sé si será la casualidad o qué será, me dice, Adri, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Y yo, Adri, pero vea, ya estamos en el Abra Málaga. Había un rótulo que decía Abra Málaga. Sí. Pero claro, ma, yo me fijo en el Garmin y estábamos a 2.800 apenas. Abra Málaga a 700 kilómetros. Esa vara es como llegar ahí hasta arriba, digamos, de donde está la entrada al Parque Nacional Chirripó. Ajá. Y ver un rótulo que dice Parque Nacional Chirripó, pero de eso a la cumbre, nada que ver. Claro, después yo vi que el rótulo lo que decía era zona zona privada de protección, Abra Málaga. Pero claro, Adri me dice, ya estamos ahí, y yo, sí, ya estamos cerca. Claro, en el área claro, yo pensando, ojalá que no se fije en la pero yo, o sea, yo soy como muy de números y yo voy viendo el Garmin y yo sabía que ese Abra estaba a 4.300. Entonces, yo iba viendo la altitud a la que estábamos, entonces yo iba, vamos por 100, yo así es como que me voy motivando, vamos a ganar 100, entonces claro, esos 100 los voy dividiendo en 25, ya llevamos 35, vamos por 45, ¿verdad? Y entonces ya usted hace 2.100, yo ni hago la resta de cuánto es 4.300 menos 2.100, porque ahí quedaría, digamos, pero si voy como que a eso. Y el tema es que, de verdad, como la pendiente era, o sea, usted avanzaba y usted decía, voy por 2.800 y llevamos 4 horas y media subiendo. Entonces, digamos, ya como que mentalmente era, o sea, yo estaba harta, pienso, o sea, me dolía hacía frío, llovía, bueno, como que yo necesitaba ir llorar en ese momento como para desahogarme, botar y seguir, ¿verdad? Entonces ya seguimos por 3 horas y media más, o sea, porque de verdad la vara era como infinita, pero en la última parte, o sea, eso se puso, yo creí morir. O sea, eso para mí pareció una película, porque madre, íbamos subiendo ahí, primero empieza a llover. Fuerte. Digamos. Hay mucha neblina que usted ve los carros con luces y yo le decía a Lulo, yo ya me había quitado el foco, no sé por qué de adelante, y entonces a 50 metros usted no veía el carro. Sí, ya ahí pusimos las luces delanteras incluso, digamos, como a parpadear para que nos vieran sobre todo. Entonces empieza a llover, avanzamos, ya ahí estamos en una vegetación tipo páramo, digamos, o sea, muy, muy baja. O escasa completamente, y en eso empieza a caernos granizo, madre. Le digo yo a Adri, Adri, esto es granizo. Pero ahí andaban bien forrados ya. Sí, súper forrados, digamos. Con todo lo que ya ahí sí nos habíamos puesto, todo lo que andábamos, digamos. Sí. Y los guantes estos, los de lavar platos, que son como impermeables y funcionaba muchísimo, pero digamos, ya cuando empezó a caer granizo, usted dice, esto se está poniendo feo y vamos por 3.995, o sea, ¿cuánto más falta para llegar a los 4.300? Entonces, claro, fue un toque donde pasó un camión y usted lo veía así, entonces uno decía, no, o sea, por más que falte muy poquito ascenso, eso puede significar más de 1 hora. Sí. Bajo granizo, no, o sea, ya morimos. Y después de eso empezó a nevar. Entonces era como cada vez se iba poniendo peor, más cerrado la neblina, y inclusive habían partes de esa carretera donde había derrumbe, entonces era asfaltado y ahí ya estaba lastre. Entonces digamos como que cada vez no podía haber algo que era peor, y yo incluso le dije a Lulo, porque sabíamos que Coronando había un café, o sea, usted iba soñando como con ese café y llegar a refugiarse en algún lugar, comer, porque nosotros habíamos salido a las 4 de la mañana, no habíamos comido, digamos, desayunado, y la vez anterior que comimos fue esa comida a las 4 de la tarde en Quillabamba, de la pasta, el queque y no sé qué. Entonces, claro, usted va como ya agotándosele todo, y entre más frío, más energía uno va perdiendo. Entonces ya estábamos muy cerca, estábamos como a los 4.200, pero igual no llegábamos creo que ese era otro, que Adri
y yo pensábamos que ese Abras, no revisamos bien, estaba a los 4.200. Entonces, claro, mentalmente, cuando uno llega a los 4.200 y se da cuenta que no son 4.200, que son 4.330, claro, eso mentalmente Sí, es un golpe, es un golpe. Y estoy en 4.200, ¿y ahora qué? Sí, y usted ve la calle. Y la era calle sigue, 40 minutos más, digamos, sigue. o sea, no sé. Y ahí yo recuerdo haberle dicho a Lulo, váyase al café, o sea, ya déjeme morir aquí, que se salve uno, y pida ayuda. Porque, o sea, yo dije, no, digamos, o sea, 1 hora más, o sea, bajo granizo, lluvia, o sea, no, ya, yo no voy a poder No, seguir. yo le dije a Ari, vamos, hágale, y entonces de ahí nos fuimos, y... Se hizo eterno hasta que, digamos, como que llegamos, y yo de verdad oí así, como en la vara de los Simpsons, aleluya, el café, digamos, como que entramos. Y sí, o sea, ese lugar es como re mágico, ahí los dueños se llaman Mario y Alina, digamos, yo entré ahí en estado... Ahí entró en shock, digamos que yo nunca la había visto así en la vida, digamos, ni en bici ni en ningún otro momento. Digamos, o sea, a mí me costaba respirar, el frío, yo lloraba, o sea, solo me faltaba convulsionar, digamos. Y ellos llegaron, me abrazaron, de pronto, o sea, uno entra y el café era así como al fondo donde tienen una fogata. Yo nada más llegué ahí, los madres me sentaron, yo hice así, me quitaron la ropa, me pusieron cobijas calientes, me secaron la ropa y de pronto yo estoy nada más así en el fuego, café, yo, y ya, café, no sé qué, tranquila y ya, o sea, sin ellos, digamos, todos después hablando con el resto de los participantes, o sea, todos llegaron en un estado crítico ahí, digamos, como que la subida sí es muy fuerte mentalmente, usted va muy solo, no sé qué, y uno llega ahí y ellos son, yo de hecho le dije a Lulo, si esto es morir, aquí me quedo, porque después, digamos, o sea, ella calentaba en el fuego la cobija y me la ponía, entonces calientito, me secó de verdad toda la ropa con el fuego. Bueno, hay gente que los zapatos se le derritieron un poco, se les encogieron y le ponían a uno, es que el lugar era subreal, entonces se sentía como drogado, yo no sé, como unos sombreros como en forma de conejo, sí, era una hora loca. No, pero de conejo como digamos Alicia en el País de las Maravillas, era ese nivel como de ahí tomarse la pildorita, digamos. Es una cabeza de un conejo, digamos. Y ellos están con los gorritos de estas cosas, con los pompones de colores y todo el lugar es así, o sea, es como demasiado psicodélico, usted viene como de una vara que usted está ahí como wow, y fue como estar... Estoy segura que le dieron café ahí. Sí. Bueno, ya ahí comimos, ¿verdad? Nos secamos y en todo ese momento, digamos, como que yo me desconecté, yo muy bien no supe qué pasó con Lula hasta que como ya lo logré tener conciencia. El diente, Yo, Lulu, ¿qué se hizo? Y ya creo que se estaba cambiando y así. Sí, de hecho, como dice Adri, la mayoría de gente llegaba ahí como al punto de salvación. El único que no llegó a lograr abierto fue el muchacho que ganó, digamos, el que llegó de primero. Él llegó ahí de noche, el café estaba cerrado y a la par del café hay una ermita. Entonces él dice que en la ermita él tuvo que agarrar unas candelas que habían para medio calentarse un poco las manos y poder seguir. Y aún así él sigue, empieza a bajar, que es una bajada eterna hasta Ollantaytambo, que es el pueblo que sigue, y no aguanta el frío, digamos. Tuvo que parar y pedir en una casa posada hasta que la temperatura aumentara un poco. Sí. Puerto de Letras, distancia 80.7, desnivel 3187. Sí, entonces, al parecer, habría que comparar los números. Lo que pasa es que ahí sí veo unas bajadas. Sí, aquí hay mucho descanso. Si ven ustedes, la altimetría es increíble ahí en esa subida al Málaga. Sí, esa del Málaga es desde Huiro, porque también se puede subir desde Ollantaytambo, que nosotros más bien lo bajamos, no tiene descanso. O sea, yo decía, qué curioso, yo nunca había subido nada que ni siquiera uno bajara un pedacito. Ahí no era dele. Pero esa bajada sí era muchísimo más corta, era como la mitad. Ah, sí.
Claro. Sí, porque no se bajaba tanto, lo que se bajaban era de 1400, una cosa así. Sí, se bajaban a los 3000, o sea, de los 4300 que estábamos, volvía a caer uno a los 3000. Esa ¿Cómo subida hace? larga es... Bueno, ahí se ve claro, sí, que no es tanto, digamos, lo que se baja con respecto a lo que Ajá. habíamos subido anteriormente. Ajá. Y ese plano que se ve ahí, sí era como llegar hasta Ollantaytambo, bueno, y después de Ollantaytambo seguir bastante más, que ahí nosotros logramos ya como llegar, o sea, en este lugar, como que nos calmamos en el café, en el Abra, y nos alistamos para seguir, porque teníamos claro que ese día ya queríamos llegar aún así pedaleáramos las horas que hubiera que pedalear. Y ahí todavía estábamos a más de 200 kilómetros como de la meta, entonces tampoco, ¿verdad? La podíamos, Jugársela. o sea, durar ahí demasiado. Ujú. Igual creo que estuvimos como una hora y bajamos, llegamos a Ollantaytambo, que ese fue todo un caos porque es... Como que había unas calles cerradas, entonces como que nos tuvimos que nos desviar de la desviamos un ruta poco, y nos ver cómo perdimos volvíamos a vueltas. reconectar y toda la cosa. Y Pero venía bueno, el tren que venía de Machu Picchu, entonces la calle estaba cerrada, entonces nos fuimos a dar otra vuelta. Bueno, al final ahí logramos comer y ahí como también es súper turístico, entonces ya ahí fuimos a la cervecería con la cosa, comimos súper bien, que igual era como, bueno, esta va a ser la comida del día, ¿verdad? Ujú. Porque para llegar que nos faltaban esos un poquito menos de 200 y que era subir nuevamente, o sea, venía un plano como largo, pero después sí había que volver a subir el Corao, que era como el último Abra, para volver a llegar a los 3400 a Cusco, que al final, digamos, lo pedaleamos todo de noche. que eso a Adri le tenía miedo, pero yo le decía a Adri, eso es como ir de la casa a Pures y regresar, o sea, eso usted lo tiene dominado ya. Ujú. Sí, sí, o sea, comparado con lo que habíamos subido antes, yo sabía que Es eso que no era a para mí me nada. daba como sustillo porque yo lo recordaba de ida que había sido una bajada muy larga, pero claro, era como la primera sensación que hicimos en la noche Ok, eso saliendo. que esa última subida ya la habían bajado. Ujú. Ah, ok. Se regresaba, digamos, la primera parte que nosotros hacíamos Cusco, Corao y Pisac, Ajá. digamos, en el retorno volvíamos a llegar a Pisac, hacíamos todo Pisac, Corao y Cusco. Ujú. Entonces ya sabíamos, digamos, cuánto eran 86 kilómetros, como con 1500. Ujú. Entonces, pero bueno, digamos que bien, y al final ya llegamos como a las 11 de la noche y bien, lo logramos. Terminaron a las 11 de la noche. A las 11 de la noche Ujú. llegamos a Cusco, ¿no? Duramos 3 días, 19 horas, que fueron 91 horas pedaleando y habían 110 permitidas. Wow. Sí durmieron los 3 días. Sí, sí dormimos bastante bien. Sí, sí, sí. Sobre todo por el tema que no quisimos arriesgarnos con la temperatura. Ujú. Digamos, la temperatura y la lluvia. Porque una Ujú. cosa es temperatura baja y otra ya cuando se combina con la lluvia, ¿verdad? Sí. Entonces, los pasos de los Abras no quisimos hacerlos de noche. Porque primero nunca habíamos pedaleado a esa altura y tampoco habíamos pedaleado a temperaturas tan bajas. Ujú. Entonces, sí, eran muchas cosas nuevas como para ir a experimentar, digamos. ¿Qué diferencia así más notable dice usted que sintió al pedalear a esa altura? Yo creo que es a partir de los 3500 donde uno, como dicen, ya empieza a sentir el ácido. O sea, Ajá. si usted va ahí a un ritmito constante, todo bien, pero si usted intenta ya apretar Meterle. un poquito más, la altura le recuerda que Definitivamente cuesta respirar más, Sí. uno se Ujú. siente como ahogado. Sí, yo creo que es eso, digamos, la respiración es donde más lo Ujú. siente. No es en las Pero- piernas, no es cansancio, es la respiración donde uno se agita más, Ujú. definitivamente. Pero, por ejemplo, que el mal de altura, que decían que a uno le podía dar dolor de cabeza, vómito, náuseas, nada de eso nos dio por dicha. Bueno, yo usé mucha hoja de coca porque además decían que era energizante. Y como Lulo dijo, yo soy buena para dormir. Entonces, yo iba mascando como para que me diera energía. O sea, yo sentía que eso era como tomarse un café, porque además allá casi yo no logré tomar café. Entonces, Y usted toma café todo el día.
Exacto. Entonces sí como que digamos, la coca era ¿Y eso que mi toque. literal, una hoja y usted la mastica y ya? La mastica y luego escupe. Es una hoja seca, digamos, una hoja ya Como seca. masticar tabaco. Ujú. Qué loco. Yo no tomo café, lo que sí hacía es que cuando pude tomaba té de coca también. O sea, si llegábamos a algún lugar y estaba el té de coca, pues Ujú. sí tomaba. Ujú. Que creo que al final de cuentas es algo más psicológico que otra cosa, que realmente le vaya a ayudar, pero bueno, pues dicho como dice Adri, no tuvimos mayor afectación por la altura, más allá de esta, la respiratoria, digamos. Ujú. No tuvimos dolor de cabeza, ni náuseas, ni nada por el estilo. Mecánicamente, Perfecto, todo salió perfecto, nada, no estallamos, no se nos bajó la presión. Por cierto, agradecer a Chamorro ahí, porque preparó las bicis de muy buena manera, o sea, no fallaron en nada. Sí, porque muchos de los retirados, digamos, fue gente que se quedó sin frenos, sin rayos, sin los que no habían cargado los electrónicos, alguien que se quedó al kilómetro 30. Sí, lo mismo pensé. no voy a comentar nada al respecto, pero También, bueno, y otros que como por estomacal y así, digamos, pero sí hubieron bastantes por temas mecánicos, sobre todo radios, Fibras de frenos, freno. que la manilla. ¿cómo se llama? El aceite, al parecer en el vuelo se le llenó de aire o algo así, entonces, ¿Tuvo que cambiar pastillas? Habíamos puesto nuevas Ok. para empezar la carrera, y también yo llevaba un par Por si acaso. por aquello, pero no los necesité. Bueno, De creo hecho. que ahora hablábamos que decía Adri que el terreno ahí era muy noble, o sea, que no era una grava muy concha. Entonces creo que eso también ayuda mucho y que era muy parejito toda la calle. Sin embargo, antes de la carrera habíamos ido a un ciclo de un señor que fue campeón de Perú en cross country. Ruso Bike Shop se llama. Y él nos decía que si por A o por B en los Abras nos llovía, se hacía, digamos, como un abrasivo, digamos, en la fibra, que sí las podía desgastar. Ok. Pero la lluvia nunca nos agarró en los Abras, entonces no, digamos, sí aguantaron las fibras la totalidad de la carrera. Esta vez no se tomó ninguna horchata ahí exótica. Esta vez no quise hacer lo que era, digamos, siempre agua embotellada y refrescos embotellados. Bueno, eso es interesante porque yo he escuchado historias de casi toda la gente que va a Perú viene con el estómago jodido. Digamos, nosotros no tuvimos problemas, ya después de la carrera sí, comí varias cosas y todo bien, o sea, nunca me enfermé. Pero claro, los días antes quiso ser vegetariano, me engañó. Pero como dice Adri, sí, un par de participantes, 2 o 3, tuvieron que retirarse por temas estomacales. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con el agua, o sea, si uno no está acostumbrado, mejor siempre agua embotellada. Sí. Iba otra pareja de ticos, ¿verdad? Sí, bueno, ellos viajaron, digamos que con nosotros o con nuestra guía, y Sergio, él iba a la distancia corta de 300 kilómetros. Se nos fue desde un principio, el tema de las distancias, que hay 2 distancias en la carrera. Camila, bueno, y además él iba en mountain. Camila sí iba en gravel. De hecho, ella salió muchísimo a entrenar con nosotros. Para los dos era su primera ultra y su primera aventura así, entonces ellos iban con un poco de miedo, pero también como con muchísima expectativa, sí les gustó muchísimo. Camila sí iba a la distancia larga y ella también iba en dupla mixta con su pareja. Lo que pasa es que él es inglés y él vive allá. Ellos se encontraron allá. También para él era su primera experiencia y al parecer le gustó bastante. Muy bien. ¿Planes para la próxima? Van unos 1000. Bueno, es algo que yo le he dicho a Adri, o sea, que Adri desde que hice el camino de mulas me preguntó, ¿y ahora qué sigue? Y yo le he dicho, bueno, yo quiero hacer una carrera de 1000, o sea, de 1000 o más, ojalá. Pero sí, ahí estamos, ahí viendo a ver qué locura se nos... Acabo de revisar y cambiaron la ruta del otro año. Van 700 y resto de kilómetros ahora.
750 y 435 para la corta. La idea es que Andean Ride quiere ir, bueno, ellos van cambiando la ruta siempre, digamos, por ejemplo, la del año pasado había sido en el sentido opuesto al que nosotros hicimos, y este año, bueno, el año 2026, la ruta no solo aumenta, sino que cambia bastante. Ese último Abra que subimos, de esa subida súper larga, eso ya no se hace, más bien se va a ir más hacia este lado, que no sé qué punto cardinal es, digamos, y hacen un poco más de selva, hacen un tramo por el cual se devuelven, pasa de 15.000 a 18.000 y de 110 horas a 130, entonces se le añade prácticamente un día más, y la idea es que la carrera va cambiando un poco la ruta año con año, pero aumentando el kilometraje hasta poder llegar a los 1.000, pero se quiere ir haciendo como gradualmente. ¿Mulas? ¿El otro año? Sí, falta mucho, faltan como 7 meses. No, pues de ahora a ver qué pasa ahí, qué nos inventamos. Pero no, definitivamente a mí la ultradistancia es una modalidad de ciclismo que me gusta mucho, digamos, porque más que competencia yo lo veo como una aventura. O sea, hay que tomar demasiadas decisiones. Yo más aventurero, Y de acuerdo a las decisiones que usted tome, así le puede ir mucho, sí. de bien o mal. Entonces, me gusta mucho eso, que no todo esté escrito como una carrera normal donde usted simplemente llega a la salida, tiene que hacer un trayecto, llegó y ya, se va para la casa, y punto. Aquí va a depender a dónde duerma, si duerme, qué come, qué no come. ¿Granizo, nieve o no? Exacto, cuándo pedalea, cuándo no pedalea. O sea, son muchísimas decisiones que dependen de usted, el resultado final del evento. Adri, si quieren alguien participar en las próximas Andean Rides, Adri le indicaba. Sí, bueno, todo lo que necesiten, digamos, de recomendaciones, guía, qué llevar, la ruta, cómo inscribirse, les podemos ayudar con mucho gusto. Y también las inscripciones se van a abrir. Ahorita se va a hacer como un flash de inscripciones porque mucha gente quedó emocionada. El cupo es limitado porque se quiere tener un grupo pequeño porque la logística también es compleja, entonces no puede ser, digamos, mucha gente, por eso también éramos pocos y porque también no mucho loco se apunta, pero bueno. Y en noviembre se van a volver a abrir las inscripciones, entonces ahorita estos días, mañana tal vez se va a hacer, así que si alguien quiere, pues que me escriba. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues agradecerle a Lenga por la invitación y ojalá que se apunten a carreras de ultra o a eventos similares. Siempre creo que es como un aprendizaje personal donde uno sale de la carrera diferente a como entró. Entonces, sí, claro. Hablaba con Felipe hace unos días y dice que sí, lo mismo, que es más lo que aprende uno que lo que sufre. Claro, sí. Pero... Sí, durante uno está diciendo siempre en qué momento me metí esta vara. Pero ya cuando lo piensa y pasaron un par de días, es cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sí. No, y todos esos paisajes que estoy seguro que si no hubiera sido por eso, probablemente no los hubiera... Sí, porque son como de otro mundo, sobre todo a lo que uno está acostumbrado, digamos, ver a las llamas y las vicuñas ahí libres y lo ven a uno así como... Entonces sí, digamos que definitivamente muy bonita la experiencia, recomendado. Si no es andar en bici, Cusco, digamos que promete muchísimo, comida, paisajes, seguridad, precios, cultura, todo. Y también, bueno, gracias siempre que ahí nos da el seguimiento de todo. Y también a las otras personas que nos apoyaron, que están acá, a Gorilas, a Chamorro, que nos ayudó alistando las bicis, que no nos fallaron en nada, y a Triestor, que fue donde compramos todos los suplementos a superprecio. Así que... Para los que pusieron atención, ahí vieron que Adri estaba ahí como muriendo, casi que ya que vio la luz y todo el asunto.
pero también son unos mordidos, ¿verdad? Porque un día me escribieron y mae, pásenme una foto de donde vienen los que vienen atrás mío para ver cómo estamos. Y ya, ¿no? Por dicha iban bastante adelante de ellos, pero ya cuando estaban más tranquilos y más descansaditos, entonces ahí sí se les activó el... Sí, es que en algún mordisco. momento cuando estábamos en Ollantaytambo comiendo, a Adri le pasó por la cabeza, yo no sé por qué, que íbamos a dormir ahí. Y yo, No, suave, voy a Adri. aclarar. O sea, si nos levantamos a No las voy a aclarar. 3:30 de la mañana, yo me levanté a esa hora para llegar hoy a la meta, le dije yo. Mi plan no era dormir ahí, sino que mi plan era, bueno, ya nosotros hicimos la carrera, o sea, ya lo duro pasó, quedémonos aquí, jale a Disfrutemos. Machu Picchu, a Ajá. las aguas termales, o sea, no terminemos la carrera y hagamos turismo, porque cuando vamos a volver aquí, porque ese era el pueblo. Ujú. Pero Lolo me dijo, o sea, no venimos hasta aquí a no terminar, y yo, ay, bueno, ya sigamos. Pero sí, bueno, así está la cosa. Está bien, Muchachos, pura vida. buena nota. Muchas gracias. Muchísimas felicidades por otro gran logro y ahí nos están contando qué quieren hacer. Cualquier duda que tengan de entredistancia, aquí estos dos, Se vienen cositas para Costa Rica, pero luego hablamos. yo no dije nada, lo dijo Adri. Pura vida, muchas gracias. Gracias, pura vida.